En 1932, el pequeño suburbio de Ravensbrück, Massachusetts, comenzó a experimentar una serie de desapariciones inexplicables, inicialmente sin conexión. La depresión económica que azotó al país ofreció una explicación conveniente para la primera persona desaparecida, y las autoridades asumieron que se trataba de una migración voluntaria en busca de oportunidades laborales en otros lugares. Esta suposición resultaría ser un grave error de juicio que retrasó una investigación adecuada. La primera desaparición registrada fue la de Eleanor Thatch, enfermera comunitaria que visitaba regularmente varios hogares en Ravensbrück. Thatch fue vista por última vez el 14 de marzo de 1932 tras completar sus rondas. Su ausencia solo se notó cuando no se presentó a trabajar en la clínica local 2 días después. Una investigación superficial no reveló nada sospechoso, y las autoridades concluyeron que probablemente se había mudado sin previo aviso, algo común en aquella época de dificultades económicas. 3 meses después, Wendell Carrick, cartero local que había servido en el distrito oriental de Ravensbrück durante más de 15 años, desapareció mientras realizaba su ruta de reparto. Su saca de correo fue encontrada en un banco cerca de la plaza del pueblo, pero Carrick no estaba por ningún lado. Una vez más, la investigación no arrojó ninguna pista útil. Las autoridades especularon que Carrick, viudo y sin hijos, podría haber abandonado su puesto por motivos personales. Para el otoño de ese año, se produjo una tercera desaparición. Ephraim Lack, vendedor ambulante de literatura religiosa que visitaba Ravensbrück con frecuencia, fue reportado como desaparecido por la organización a la que representaba al no presentarse en el lugar designado. El último paradero conocido de Lack lo situaba en las inmediaciones de Hazel Street, pero ningún testigo presentó información sobre sus movimientos después de ese momento. La situación continuó con la desaparición de Miriam Hewitt, una tendera local, en enero de 1933. Hewitt cerró con llave su pequeña tienda de comestibles un martes por la noche, pero no volvió a abrirla a la mañana siguiente. Su residencia no mostraba señales de alteración, y sus modestos ahorros permanecieron intactos en el banco local. Lo que conectaba estos casos, aunque no era inmediatamente evidente para los investigadores, era su proximidad a la calle Hassel, concretamente a una casa gris de 2 plantas, número 47. Cada persona desaparecida había interactuado, de alguna manera, con esta residencia o había estado en sus inmediaciones poco antes de su desaparición. La casa pertenecía a Augusta Morwen, una viuda cuya reputación de comportamiento peculiar se había acentuado tras la muerte de su esposo, Theophil Morwen, en 1929. La comunidad local se había acostumbrado a las excentricidades de Augusta, considerando las peculiaridades inofensivas en lugar de señales de alerta de un trastorno más profundo. Esta indiferencia colectiva ante comportamientos inusuales se analizaría posteriormente como un factor que contribuyó al prolongado periodo en que las desapariciones continuaron sin ser detectadas como sucesos relacionados. Las circunstancias que rodearon la muerte de Theophil Morwen, registrada oficialmente como un accidente, serían reexaminadas a la luz de los acontecimientos posteriores. El informe oficial indicó que Theophil se había caído por las escaleras del sótano, sufriendo heridas mortales en la cabeza. No se realizó autopsia, y el examen superficial del médico local no detectó nada sospechoso en ese momento. La residencia Morwen, en el número 47 de la calle Hassel, se distinguía de las propiedades vecinas no solo por su aspecto, una sombría estructura gris con cortinas siempre corridas, sino también por la atmósfera de aislamiento que la rodeaba. Tras la muerte de Theophil Morwen en 1929, Augusta y su hija Evelyn se aislaron aún más de la comunidad, creando lo que posteriormente se describiría en evaluaciones psicológicas como un entorno hermético de delirio compartido. Augusta Morwen, de soltera Blackcourt, siempre mostró tendencia al aislamiento social. Los vecinos recordaban que, incluso antes de la muerte de su esposo, Augusta rara vez participaba en eventos comunitarios o recibía visitas. Antiguos conocidos la describían como extremadamente reservada y extremadamente observadora. Estas características, inicialmente atribuidas a timidez o ansiedad social, se reconocieron posteriormente como manifestaciones de su condición psicológica en desarrollo. El interior de la casa de Morwen, como se documentó en fotografías policiales posteriores, reflejaba el deterioro mental de Augusta.
Los muebles estaban dispuestos en patrones geométricos precisos que Augusta modificaba según un cronograma incomprensible. Las ventanas estaban cubiertas con capas de periódico con ciertas palabras encerradas en un círculo rojo. El sótano, donde supuestamente murió Théophile, contenía una colección de recipientes de vidrio etiquetados con palabras inventadas y llenos de diversas sustancias, posteriormente identificadas como artículos domésticos comunes mezclados con fluidos corporales. Lo más preocupante fue el entorno en el que se crió Evelyn Morven. Nacida en 1915, Evelyn tuvo un contacto mínimo con el mundo exterior desde su infancia. Educada en casa por Augusta, quien poseía una educación limitada, su base de conocimientos estuvo completamente determinada por la visión distorsionada del mundo de su madre. Las autoridades educativas intentaron intervenir cuando Evelyn alcanzó la edad escolar, pero Augusta presentó documentación de una condición médica inexistente que supuestamente requería educación en casa. El condicionamiento psicológico al que se sometió Evelyn fue sistemático y exhaustivo. Desde temprana edad, fue sometida a lo que Augusta denominó rituales de protección, elaboradas rutinas que implicaban movimientos específicos, conjuros verbales y modificaciones de comportamiento diseñadas para repeler energías negativas. Estos rituales, realizados varias veces al día, inculcaron en Evelyn un profundo miedo a la contaminación externa y una dependencia de la guía de su madre para sobrevivir. El control de Augusta se extendió a todos los aspectos del desarrollo de Evelyn. La dieta de la niña se limitaba a alimentos específicos preparados según protocolos rígidos. Su sueño estaba regulado por reglas arbitrarias que cambiaban con frecuencia. El ejercicio físico consistía únicamente en movimientos que, según Augusta, fortalecerían las barreras internas contra la invasión. El desarrollo social era completamente nulo, y la única interacción humana de Evelyn era con su madre, cada vez más inestable. La casa misma fue modificada para acomodar los delirios paranoicos de Augusta. Unas paredes falsas ocultaban pequeñas cámaras donde Evelyn fue entrenada para esconderse durante lo que Augusta llamaba eventos de infiltración. El sótano contenía una habitación reforzada que Augusta había convencido a Evelyn de que era su último refugio contra la purificación venidera. Escondites ocultos por toda la propiedad contenían comida en conserva, armas improvisadas y diarios en los que Augusta registraba su sistema ideológico, cada vez más incoherente. Para cuando Evelyn llegó a la adolescencia, se había convertido en lo que los psiquiatras describirían posteriormente como una extensión de la patología de Augusta, una participante secundaria de un trastorno psicótico compartido que difuminaba los límites entre madre e hija. El desarrollo de su pensamiento independiente fue sistemáticamente suprimido, reemplazado por una adhesión absoluta a la cosmovisión y las instrucciones de Augusta. El nombramiento de Arlo Dean como sheriff del condado a finales de 1932 marcó un punto de inflexión en los casos de desaparición de Ravensbrück. Dean, quien anteriormente había servido como detective en la Policía Metropolitana de Boston, aportó metodologías de investigación que contrastaban marcadamente con el enfoque informal de su predecesor. Al revisar el creciente archivo de denuncias de personas desaparecidas de Ravensbrück, Dean identificó patrones que sugerían una conexión previamente pasada por alto. La experiencia de Dean en la investigación de delitos urbanos lo llevó a implementar procedimientos sistemáticos de documentación que revelaron la concentración geográfica en torno a la calle Hassel. Al cruzar las últimas ubicaciones conocidas de las personas desaparecidas, estableció que cada una había estado en un radio de 400 metros de la residencia de Morven en las 24 horas posteriores a su desaparición. Esta correlación espacial fue la primera evidencia concreta que sugería que no se trataba de incidentes aislados. En febrero de 1933, Dean inició la vigilancia de la zona de la calle Hassel. Los agentes Clarence Roy y Jonathan Morles fueron asignados para observar el movimiento de peatones y documentar cualquier actividad inusual. Durante este periodo de vigilancia, observaron los patrones irregulares de comportamiento de Augusta Morven. Salía de su casa exactamente a las 14:17 todos los martes y viernes. Se dirigía a lugares específicos en la misma secuencia y regresaba exactamente 43 minutos después. Esta estricta adherencia al patrón le pareció significativa a Dean. El avance en la investigación se produjo cuando el agente Merlich recuperó fragmentos de periódico desechados de un contenedor de basura público cerca de la propiedad de Morven. El periódico había sido cortado metódicamente, con palabras específicas eliminadas.
Dean reconoció similitudes entre estos fragmentos y pequeños trozos de papel encontrados en los lugares de las desapariciones. En cada caso, la palabra purificar o variaciones de la misma se habían extraído del texto. El 7 de marzo de 1933, Dean obtuvo una orden de registro para la residencia de Morven basándose en esta evidencia circunstancial. El momento del registro fue deliberado, llevándose a cabo durante la previsible ausencia de Augusta en su salida del martes. Al encontrar inicialmente a Evelyn sola en la casa, los agentes quedaron impresionados por su comportamiento normal. No mostró sorpresa ni preocupación ante su presencia, sino que realizó metódicamente lo que parecían ser movimientos prescritos, ignorando por completo a los agentes. La búsqueda reveló la primera evidencia física que vinculaba a la familia Morven con las desapariciones. En un espacio oculto bajo la escalera, los agentes descubrieron efectos personales de Eleanor Thatch, la primera persona desaparecida. Entre ellos, su tarjeta de identificación de enfermera, botones de uniforme y un reloj colgante. Escondites similares por toda la casa contenían artículos identificables como pertenecientes a las otras personas desaparecidas, la gorra de correos de Wendell Carrick, los textos religiosos de muestra de Ephraim Mock y talonarios de recibos de la tienda de Miriam Hewitt. Lo más inquietante fue el descubrimiento en el sótano. Tras una pared falsa, los agentes localizaron una pequeña cámara que contenía lo que Dean describió en su informe como evidencia de actividad ritual. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódico dispuestos en patrones, con ciertas palabras, predominantemente purificar, limpiar y eliminar, resaltadas o repetidas. Un diario, posteriormente identificado como el de Augusta, contenía entradas que detallaban eliminaciones exitosas correspondientes a las fechas de las desapariciones. La investigación de Dean se enfrentó a un desafío significativo cuando Augusta regresó antes de tiempo de su salida y descubrió la presencia policial. El agente Rowe documentó su reacción como extrañamente tranquila, casi catatónica. No intentó huir ni resistirse, pero afirmó repetidamente, la purificación está incompleta. Al ser interrogada sobre las personas desaparecidas, respondió con lo que Dean describió como referencias tangenciales a la limpieza y la preparación, sin reconocer directamente la actividad delictiva. El examen forense de la residencia de Morven arrojó una compleja serie de pruebas que permitió a los investigadores reconstruir la secuencia de eventos en torno a cada desaparición. El descubrimiento más significativo fue una habitación oculta en el sótano, accesible únicamente a través de una entrada oculta en el armario del dormitorio de Augusta. Esta habitación, de aproximadamente 3,6 metros cuadrados, contenía herramientas compatibles con desmembramiento, incluyendo varios utensilios de cocina modificados, una sierra de carnicero y ataduras personalizadas. El análisis químico de los residuos hallados en el sótano identificó sangre humana de 3 tipos distintos, correspondientes a muestras de los familiares de Eleanor Thatch, Wendell Carrick y Ephraim Mock. No se halló ningún rastro de Miriam Hewitt, lo que sugiere que su desaparición, si bien relacionada con los Morven, pudo haber seguido un protocolo diferente. El descubrimiento del diario personal de Evelyn proporcionó información crucial sobre los aspectos operativos de los crímenes. A diferencia de los escritos de Augusta, fragmentados y simbólicos, el diario de Evelyn contenía documentación metódica de lo que ella denominó procedimientos de purificación. Escritos con un lenguaje preciso y desapasionado, las entradas detallaban el papel que ambas mujeres desempeñaron en cada incidente. Según estos relatos, Augusta identificaba a las candidatas a la purificación basándose en criterios que solo ella conocía, mientras que Evelyn facilitaba su entrada a la casa. El diario reveló que Evelyn había sido entrenada para aparentar indefensión o angustia para atraer a las víctimas a la propiedad. Una vez dentro, se les ofrecía té con un compuesto sedante derivado de plantas cultivadas en el invernadero de los Morven. Tras la incapacitación, las víctimas eran trasladadas al sótano para lo que Augusta denominó el ritual de separación. El examen forense del invernadero reveló especímenes de Datura estramonio y Joseamus niger, beleño, ambos conocidos por sus propiedades sedantes y alucinógenas. El análisis toxicológico de los residuos en las tazas detalladas en la casa confirmó la presencia de compuestos derivados de estas plantas, lo que respalda la explicación escrita de Evelyn sobre su metodología. La evidencia más inquietante provino de los cuadernos privados de Augusta, que contenían dibujos anatómicos detallados junto con símbolos rituales. Estos indicaban que las desapariciones no eran meros homicidios,
sino componentes de un elaborado sistema delirante en el que Augusta creía estar recolectando energías específicas de individuos seleccionados para protegerse a sí misma y a Evelyn de un inminente evento apocalíptico, al que llamó la Gran Purificación. Los investigadores no pudieron localizar los restos de las víctimas a pesar de las exhaustivas búsquedas en la propiedad y sus alrededores. El diario de Evelyn hacía referencias crípticas a la devolución de elementos a la Tierra, sugiriendo métodos de eliminación que eliminaban eficazmente la evidencia física. Entrevistas posteriores con Evelyn revelaron que Augusta había desarrollado un sistema para disolver restos humanos mediante compuestos químicos, aunque la metodología exacta seguía siendo incierta debido a la comprensión fragmentada que Evelyn tenía del proceso. El análisis de los registros financieros reveló otra dimensión del caso. Tras la muerte de Theophil Morwan, Augusta había recibido un pago sustancial del seguro. Sin embargo, los registros bancarios mostraban que, para 1932, estos fondos estaban prácticamente agotados. Los investigadores descubrieron pruebas de que Augusta había realizado compras importantes de productos químicos y equipos, así como pagos a diversas personas por servicios no especificados. Esta presión financiera coincidió con el momento de la primera desaparición, lo que sugiere un posible componente pragmático en lo que, de otro modo, parecía una actividad puramente delirante. El arresto de Augusta e Evelyn Morwan el 7 de marzo de 1933 dio inicio a un proceso judicial que sentaría precedentes importantes en psicología y jurisprudencia criminal. El caso planteó cuestiones complejas sobre la responsabilidad penal, la dependencia psicológica y la influencia de las enfermedades mentales graves en la conducta delictiva. Augusta Morwan fue inicialmente acusada de 4 cargos de asesinato en primer grado, a pesar de la ausencia de cuerpos recuperados. La fiscalía basó su caso en la sustancial evidencia circunstancial, incluyendo los efectos personales de las víctimas encontrados en la casa de los Morwan, pruebas de sangre y los propios escritos de Augusta. Sin embargo, el estado mental de Augusta pronto se convirtió en el tema central del proceso. Durante las evaluaciones previas al juicio, el Dr. Lambert Thornhill, psiquiatra designado por el Estado, diagnosticó a Augusta con esquizofrenia de tipo paranoide con preocupación religiosa, señalando que su sistema delirante era completo, coherente internamente y completamente ajeno a la realidad consensual. La cuestión de la capacidad legal de Augusta dominó las primeras audiencias. Su comportamiento bajo custodia reforzó la evaluación del Dr. Tormey, permaneció al margen del proceso, continuó con sus comportamientos ritualistas y solo expresó preocupación por la interrupción de su labor protectora. Tras una evaluación exhaustiva, el juez Harrison Wenthrop declaró a Augusta incompetente para ser juzgada y ordenó su ingreso en el Hospital Estatal para Criminales con Demencia de Bridgewater. El caso contra Evelyn resultó más complejo legal y éticamente. A los 18 años, era legalmente adulta, pero la evaluación psicológica reveló profundas anomalías del desarrollo derivadas de su crianza aislada y la influencia de su madre. La doctora Eliza Montgomery, psicóloga forense pionera encargada de evaluar a Evelyn, introdujo el concepto de trastorno delirante inducido para explicar su participación en los crímenes. El testimonio de la doctora Montgomery estableció que Evelyn había vivido en un estado de completa dependencia psicológica de su madre, sin la capacidad de distinguir entre la visión delirante del mundo de Augusta y la realidad objetiva. Montgomery argumentó que las acciones de Evelyn, si bien objetivamente criminales, se llevaron a cabo sin una verdadera comprensión de su naturaleza ni de sus consecuencias. La fiscalía, encabezada por el fiscal de distrito Frederick Harmon, sostuvo que las anotaciones en el diario de Evelyn demostraban ser consciente del sufrimiento y la muerte de las víctimas, lo que indicaba suficiente comprensión para establecer la intención criminal. Harmon argumentó que, si bien la crianza de Evelyn fue innegablemente traumática, esto no eximía su responsabilidad en la participación en múltiples homicidios. El juicio, que comenzó el 12 de septiembre de 1933, atrajo la atención nacional y desató el debate sobre la intersección de la psicología y el derecho penal. La defensa, encabezada por la abogada Lucille Brandt, presentó a Evelyn como una segunda víctima de la patología de Augusta Morwan. Brandt introdujo la innovadora estrategia de defensa del cautiverio psicológico, argumentando que el aislamiento y el adoctrinamiento de por vida de Evelyn constituían una forma de encarcelamiento que la incapacitaba para un juicio moral independiente. El 3 de octubre de 1933, el jurado emitió su veredicto,
Declaró a Evelyn culpable de complicidad en asesinato, pero recomendó clemencia basándose en la extrema presión psicológica. El juez Winthrop, reconociendo la naturaleza sin precedentes del caso, condenó a Evelyn a reclusión en el reformatorio de mujeres de Framingham, con la condición de que recibiera tratamiento psicológico intensivo en lugar de la prisión habitual. El caso Morven sentó precedentes legales importantes en relación con los trastornos psicóticos compartidos y la responsabilidad penal. Impulsó a la legislatura de Massachusetts a revisar las leyes relativas a la coerción psicológica y a establecer protocolos para identificar e intervenir en casos de relaciones patológicas entre padres e hijos. Las autoridades educativas implementaron nuevos sistemas de seguimiento para los niños escolarizados en casa que exigen evaluaciones periódicas por parte de profesionales cualificados. Augusta Morven permaneció internada hasta su fallecimiento por neumonía en 1947, sin recuperar la conexión con la realidad para comprender la naturaleza de sus crímenes. Evelyn, bajo la guía del Dr. Montgomery y un equipo de especialistas, desarrolló gradualmente una comprensión de la interacción social normal y de la realidad de su participación en las desapariciones de Ravensbrück. Tras 7 años de tratamiento, fue trasladada a un centro residencial supervisado, donde vivió bajo una nueva identidad hasta su fallecimiento en 1976. Los expedientes, incluyendo los escritos de Augusta y el diario de Evelyn, se convirtieron en material didáctico estándar en los programas de psicología forense de todo Estados Unidos. Las desapariciones de Ravensbrück siguen siendo un estudio de caso fundamental sobre la compleja relación entre las enfermedades mentales graves, la dependencia psicológica y la conducta delictiva.